Rodrigo San Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Primer episodio, podcast del fin del mundo. Qué bueno. Muy emocionado, Carlos Riojas. Esta es la primera vez que me invitan en un programa como este y vamos a ver qué sale. Primera vez que hago un podcast. Vamos, ¿cómo sale? Bueno, primero que nada, vamos a empezar aclarando. Rodrigo San Miguel es economista. Tiene maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha dedicado a la estadística, pricing, y ahorita te encuentras laborando en educación, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. ¿Y qué has aprendido? Más bien, no, que no que has aprendido. Veo que tienes un podcast, bueno, vas a hacer un podcast, tienes un blog llamado Data.ru. Muy interesante, la verdad. Me ha interesado mucho todos los temas que has aplicado, especialmente ahorita cómo están eh, afectando todo este problema del COVID-19, ¿no? A la economía, primero que nada, la economía, a los trabajos, ¿no? A las industrias específicamente, ¿no? Muchas industrias están, pues, en declive ahorita, en completo paro, y pues es un problema para todos. Este, traigo el último tema de tu blog respecto al que el 20% de la población mexicana se encuentra en riesgo con las carencias pues, las carencias que tenemos en el país, ¿verdad? Eh, no quiero correlacionar los datos que estás mostrando tú con las fuentes que son creíbles en mi opinión, eh, con respecto al aspecto cultural, socioeconómico que impacta. Tú te concentras en los datos para eliminar el fake news. Eso es lo que me encanta de tu blog. ¿Me puedes platicar un poquito sobre cuál es el enfoque de tu blog basado en me gusta cómo interpretas tú los datos de ese blog? ¿Cómo te llegó la idea a ese blog? Sí, claro, pues siempre me ha interesado el análisis. Desde que inicié mis estudios de licenciatura, me interesó ver y adoptar esa manera en cómo los economistas analizan y observan los datos. Y bueno, claro que si estás familiarizado con la teoría económica y lo que opinan los llamados expertos, podrás ver que hay diferentes visiones. Eh, Algunos podrán presentar su visión más apegada a temas de derecha, otros a temas de izquierda, otros de centro, y todos son economistas y muchos podrán ser graduados de una misma universidad. Eh, pero lo interesante aquí es cómo observan los datos. Eh, la manera en que yo quiero enfocar este blog es en una manera en la cual yo creo que es la que se debería interpretar la información. Y es por eso que uno de los últimos blog posts que tengo ahí toca el tema de las fake news y también toca el tema en cómo deberíamos de observar estos datos. Ah, Es muy interesante cómo ahorita mencionaste economistas de derecha, economistas de izquierda. Tú y yo hemos tenido esas discusiones que parecen discusiones de Sports Center y fútbol caliente, esas estupideces que pasan en ESPN. Este, la verdad yo no me gustaría hacer algo, un tema político, pero creo que lo que estás diciendo es, o más bien lo que estoy entendiendo es que hay unos economistas que tienen, como le dicen los gringos, un bias hacia un ambiente político para vender ese sensacionalismo llamado fake news. Yo le llamo fake news un sensacionalismo. Un dato sensacionalista puede ser real sensacionalista o real, o más bien sensacionalista y fake, lo cual es peor, porque es alguien hablando con prácticamente el culo. Perdóname que lo diga de esa forma, pero es la verdad, tú y yo lo sabemos. sí, Y justamente ese es el objetivo que yo veo. Bueno, en mi opinión, así yo lo interpreto, sería como una fuente confiable basado en datos. Y me han dicho en todos lados, los números son fríos. Los números no tienen partido. Lo único que tiene partido es la opinión. O puede tener ujú. partido, no que a fuerza tenga partido. Es la opinión. Eh, y que me lleva a a la siguiente pregunta. ¿Cómo eliminamos el sensacionalismo? Digo, sabemos que tenemos un 45% de pobreza en el país. Estoy hablando de México para el que crea que vivo en algún estado, o más bien que vivo en un estado país, como quien dice, independiente, o que vivo en Colombia o la fregada. No, estamos aquí en México. Bueno, no, yo estoy en México.
Este, y quiero saber, tomando en cuenta el acceso que tiene la gente a tu blog, ¿cuánta gente crees tú? Puede ser es especulación, puede ser especulación, no pasa nada, puede ser Ujú. algo que hayas leído tú en alguna forma. ¿Cuánta gente crees tú de ese porcentaje de pobreza que tenga acceso a internet? Y tampoco, no me voy a meter muy a fondo de qué es lo que ven, porque no voy a saber ni de chiste, ¿no? Hay datos, existen los datos en el INEGI de qué más o menos es lo que ve la gente. Ujú. Este, ¿Cuánta gente crees que tenga acceso a internet en México que en realidad se dedique a investigar? Porque a veces me pones a mí a investigar, que no me ponga a hablar así de, por favor te pido que investigues los datos. Estoy completamente de acuerdo. Justamente es lo que me gusta, que es lo que quiero hacer con este podcast, hablar sobre cosas reales, ver el mundo desde una perspectiva no apocalíptica ni sensacionalista, sino ver el mundo cómo está cambiando muy drásticamente, y ver la vida de esa forma, ¿no? Tampoco, tanto económicamente, políticamente, social, y no caer en engaños ni esos gurús políticos sociales o que se ponen a hablar sobre conspiraciones de guerra, tercera guerra mundial que ya empezó y que ya terminó. Vaya, no es para esto este programa para empezar, y quisiera que tú me dieras una perspectiva sobre eso, ¿no? La población mexicana, cómo es el acercamiento de la Ujú. población mexicana a esos datos reales, ¿no? Claro, lo que mencionas es muy interesante y creo que son dos preguntas aquí. Este, la primera es cuántas personas, o en términos de porcentaje, tienen acceso en México al Internet. Eh, bueno, no te puedo responder a esa pregunta tal cual, pero lo que sí te puedo decir es que la Coneval, con datos de INEGI, que vienen de la encuesta de nacional sobre los gastos e ingresos de los hogares, de ahí saca la información y menciona la Coneval. Ujú. Creo que el dato, no lo tengo muy bien aquí, pero lo puedes checar en mi blog, ya lo he mencionado. Justamente es lo que Creo ando que checando. creo que es el porcentaje de pobreza en México es alrededor del 41% o 40, ya está entre 40 y 45, creo yo. Eh, Esto también lo ha mencionado el actual presidente y, y si mal no recuerdo, el porcentaje de pobreza, que este es el porcentaje que está debajo de la línea de la pobreza extrema, creo. Y menciono creo porque tengo que checarlo otra vez, Ok, pero perfecto. No pasa este, nada. creo yo, si mal no recuerdo, que este porcentaje ha sido muy similar en los últimos 20 años. No ha habido mucho avance. Entonces, lo que significa que, bueno, antes de pasar al siguiente punto, eh, hay, la Coneval es un estudio muy tedioso, pues hay muchos factores en los que puede caer uno en términos de pobreza y, eh, si mal recuerdo, uno es sobre los ingresos. Entonces, la persona puede ser pobre en cuestión de ingresos. La persona también puede ser pobre en cuestión de acceso a servicios básicos y quizás muy seguramente hay otra categoría de la cual ahorita no recuerdo muy bien. Justamente estoy viendo Eh, tu blog. La verdad está muy bien explicado. Tienes una gráfica de barras horizontal de la cantidad de años en el que se distribuye. No me quiero desviar mucho, pero está hablando también de las muertes por coronavirus. Pero vaya, estás uniendo ese tema con la distribución de riqueza, ¿no? Con el nivel de pobreza, discúlpame. Este, Veo que dice, tiene 41, el 41% de la población vive bajo la categoría de pobreza. No, no mencionas mucho las subcategorías de pobreza. Me las mencionas después. Vaya, pero ya he tomado otro contexto, ¿no? Ya a lo que voy es, vaya, antes de pasarnos al siguiente tema, viene que solamente el 1.1%, creo que quiero nada más que me aclares un poquito si ese 1.1% está. Si quieres, tómate el tiempo para ver también el blog. Si no te recuerdas ningún dato, no hay ningún problema. Al final de cuentas, tú Ujú. escribiste el blog. Este, que el 1.1% se espera que mueran.
Eso fue algo que creas. El blog es de finales de marzo, según yo. El post, sí, marzo 24. Sí. Estamos hablando más o menos de lo que va a durar la contingencia o no hay un tiempo específico. Sí, bueno, es importante mencionar antes de que los, los, eh, los fans de este podcast estén escuchando, que en este blog yo manejaba un escenario muy extremo. Es un escenario extremista y lo menciono ahí, pongo la palabra warning. Hay eh, hay algunos opuestos que se está considerando. Eh, yo creo que no hay que tocar ahorita esta parte porque Sin problemas. sí se necesita mencionarlo, los supuestos que se manejan y, y es algo que puede llevar un poco más de tiempo, pero quiero retomar la parte de la pobreza. Ujú. Entonces, 40%, vamos a decir 41%, Sí, dentro de la categoría de pobreza. ok. Vamos a suponer que ellos no tienen acceso a Internet. Después, vamos a ir, después si analizamos quién investiga, podemos pasarnos a los datos de la Organización Económica OEP, eh, de la OSD, OSD. Organización Económica de Cooperación de Desarrollo. Ok. Este, eh, lo que nos dicen estos datos de la OSD es que en cuestión, bueno, la OCDE tiene una prueba que se llama PISA, eh, que es la prueba internacional que se le hace a los estudiantes para medir eh, cómo van en matemáticas y Mm, cómo van en lectura, claro. con su respectivo idioma, claro. Entonces, si vemos cómo México se ha estancado, podemos nosotros inferir de una manera no directa eh, que la población no sabe leer. Y no saber leer me refiero a no sabe comprender, que es un tema que la OSD se ha dado cuenta y en la última prueba del 2018 eh, se unió con la Universidad de Harvard para desarrollar una prueba extra que se llama de competencias globales y a su vez mejoraron la prueba de lectura en la cual ahora integran varias fuentes en, de un tema en específico y, y retan al estudiante a identificar qué es una opinión y qué es un hecho. Entonces, estos resultados los podemos esperar al final de este año, Hmm, aproximadamente creo que era octubre. Vamos a ver cómo México salen estos resultados, pero lo esperado es que no salga muy bien, ya que en las pruebas pasadas de lectura tampoco salía muy bien. De momento no recuerdo el porcentaje del aprovechamiento, el rendimiento de los estudiantes, pero sí estaba muy por debajo de comparación del promedio de la OSD. ok. Wow, eso suena. La verdad, no tenía la menor idea de que se habían hecho pruebas con Harvard. Es un poco. eh, bueno, no quiero sonar la palabra desalentador, pero me suena muy interesante lo real que es esto, ¿no? Todo. Cómo podemos basar. Cómo usando los datos podemos identificar ciertos patrones o herramientas que usan. No me voy a meter mucho al lado a la clase política, pero la forma en cómo la influencia de los llamados sensacionalismos dan cabida a que se tomen decisiones de forma poblacional o más bien que se generen ideas equivocadas sobre lo que es una realidad, lo que le llaman la manipulación de la realidad en ciertas áreas del país. No quiero generalizar, no quiero ser prejuicioso. Vaya, eso es lo que estoy entendiendo. No sé si tengas tú alguna idea hacia, vaya, de
¿Cómo podríamos interpretar esto? ¿O qué crees tú que se esté creando? ¿O qué es lo que esté causando? Vaya, no te pido respuestas concretas, pero te quiero preguntar más bien si tú crees en realidad que se esté haciendo algo al respecto basado en esos resultados. Dejemos a un lado los planes que se encuentran ahorita en el país en cuestión nacional. Yo no estuve de acuerdo en que eliminaran eh, los exámenes a los maestros profesionales. Uh, Tengo opiniones mixtas de varias personas. No es un comentario que yo te pueda dar con datos. No tengo ningún, vaya, no te puedo extraer una muestra para decirte, mis amigos me dijeron, porque no es real. Eh, Se basó, creo que esa decisión vaya, en conclusión, en lo que observé, en la cuestión del miedo a perder el empleo, no tanto en calidad educativa. Si tú me estás diciendo que el reporte fue en el 2018, eso quiere decir, como dices tú, no hemos avanzado. Exacto. Eh, voy a tocar dos temas, si mi memoria me lo permite, de lo Ujú, que acabas de mencionar. ujú, Eh, Voy a empezar con lo último que mencionas del examen que se iba a implementar a los maestros. sí. Eh, es muy probable que lo que mencionas es real, y no dudo que haya existido un miedo por parte de los maestros, lo cual claro que me concierne. Eh, pero también, eh, como background, les quiero explicar al público, le quiero explicar al público que yo trabajo acá en Texas, Ujú, en la parte de educación, y he observado cómo la educación acá es muy diferente en términos de evaluación, de acceso, este, a lo que existe en México. Y me tocó leer, mientras investigaba, un libro que se llama ¿Quién va a enseñar? Eh, este libro, no recuerdo el autor, o los autores, pero hacían un challenge, un reto de qué es lo que sucedería si la certificación para ser maestro, si para obtener la certificación para ser maestro se le incrementaba 1 punto o 2 puntos, este, al, 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 al puntaje requerido, vaya, para obtenerla. Eh, y pues lo que se observó es algo muy interesante. Eh, Hay muchas comunidades donde hace falta escuelas. Hay otras comunidades donde hay escuelas, pero falta maestros. Y hay otras que están muy bien, ¿verdad? En ambos temas. Si tú incrementas 1 punto el, el requerimiento para ser maestro, en cuanto a obtener la certificación, dejarías a muchas escuelas sin maestros. Hay que poner atención a eso porque actualmente en México existen, como en varios países, existen fallas de mercado. Lo que significa es wow. que una falla de mercado es que no se atiende a la demanda eh, existente. ¿A qué voy con esto? A que si nosotros implementamos esta evaluación, depende de cómo la quieran usar, eh, pero en el caso de que la usen para que puedan certificarse y ser maestros, yo pregunto, ¿cuántas personas dejarían de estudiar porque ya no existen maestros en esas comunidades? Y la falla de mercado es precisamente porque tanto en medicina como en educación y en muchos otros contextos, las personas en su mayoría van a donde se supone que puedes esperar una mayor eh, retribución por tu esfuerzo laboral. Entonces se concentran estas personas en, vamos a decir, Monterrey, Ujú, DF, Guadalajara. Se concentran en estas ciudades
o estados donde más se puede esperar su retorno a la inversión. Y las demás comunidades se quedan olvidadas. Ok. Entonces, ¿quién las va a atender? Es algo interesante, claro que existe este trade-off de, bueno, a lo mejor no tenemos la calidad que queremos, pero bueno, si no tenemos la calidad, la alternativa sería no tener maestros o menos maestros. ¿Qué pasaría con estos estudiantes? ¿Ya no irían a las escuelas? ¿A dónde irían? ¿Estarían ahora más ligados a actividades informales? Es algo que debemos de tomar en cuenta. Am, Más que nada, fíjate que es muy interesante cómo, ahorita mencionaste algo, que caen en la informalidad. Tenemos una concentración de recursos muy interesante en México en la cuestión de prioridades. Yo no veo que se estén priorizando las comunidades rurales. No sé quién toma esas decisiones en la cuestión de cómo identificar las Se ciudades. está cortando. ¿Se está cortando? No hay ningún problema. Si no se corta, nos esperamos. Ok, a ver, puedes repetir, ya te escucho bien, pero no sé qué pasó. A lo que me quería referir a que está muy interesante cómo esa concentración de recursos, eh, pues no se da, no hay como que un plan, o al menos yo no conozco ningún plan, no sé si me puedas desmentir, sobre cómo, vaya, de concentrar esos recursos, dar esa educación de calidad que se requiere en los poblados o en las ciudades donde no lo tienen, generar ese expertise o generar esa calidad de, vamos a llamarle mano de obra al final del tiempo que le toma al estudiante, ¿no? Llegar a secundaria, preparatoria y universidad. Lamentablemente, no todos los estados tienen buenas universidades. Hay estados que solamente tienen el Tecnológico de Monterrey, Campus, no sé, Toluca, Campus Querétaro. Eh, la verdad, o las autónomas, ¿no? La autónoma de, no sé, la autónoma de Querétaro, autónoma de este, Aguascalientes, no, no sé. El punto es, ¿cómo, vaya, cómo podemos saber si existe alguna estrategia al respecto? No sé si has investigado tú que te encuentras ahorita concentrado en el ramo de la educación. eh, Trabajas en el ramo de educación. eh, me platicaste hace un buen rato sobre cómo funciona el área donde trabajas, cómo funcionan cierto tipo de escuelas, los charter schools. No sé si me quieras platicar un poco de eso para hacer un poquito de mención en cómo, o una comparación de cómo funciona allá y cómo podría funcionar aquí. Sí, claro. Eh, bueno, las charter schools son fundadas por dos vertientes. Reciben dinero del Estado Ujú. y también reciben dinero de donaciones. Ok. Eh, las charter schools tienen que responder al sistema ah, de rendición de cuentas del Estado. Esto es cierto para el Estado de Texas, dado a que otros estados tienen otras reglas, no podría hablar por todos los demás estados, pero tengo entendido que debe ser muy parecido. Eh, entonces es interesante, pues lo puede manejar una persona no ligada al gobierno, lo podrías manejar tú, podría manejarlo yo, una charter school. Ujú. Eh, a mí me interesa este tema porque podría ser una buena idea implementarlo en México. Claro que tiene sus fallas o ha tenido sus fallas en Estados Unidos. Ah, hay muchas charter schools que no han seguido las reglas o solamente se han Así es. abierto y solamente se abren por un año, 2 años, agarran el dinero y se van y dejan una demanda sin atender. Eh, lo que podría hacer en México es aprender de estas eh, situaciones e implementar esta idea de una manera más regulada. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás después, o si leen por ahí mi blog, van a ver que yo tengo una mentalidad progresista. Pero a pesar de que yo tengo la mentalidad progresista, yo creo que
es bueno tener competencia en cuestión de educación, en todo, ¿verdad? En casi todo, Así si es. no es que todo. Y se ha visto aquí en Río Grande Valley, en la parte sur de Texas, que muchas escuelas de gobierno mejoraron gracias a la competencia existente por parte de las charter schools. ¿Y subió el costo de esas escuelas de gobierno? Eh, A consecuencia de esa competencia. el costo operativo es probablemente que haya subido, pero el precio para los estudiantes es gratuito y se supone que es gratuito. No sé, Eso- no he sabido de algo eh, que vaya en contra de esta idea, sí, pero sí, la educación de kinder sí. a, a High school, último de preparatoria. prepa, Sí. ajá, es gratuita Te, en te- Estados te Unidos. soy honesto. Lo sabía hasta cierto punto. Sabía que había un punto en el que ya no era gratuito. Creo que porque me concentré en universidad, por ejemplo, la UCLA y todo eso. Eh, Ujú. Canadá, de hecho, todo lo que es preparatoria pública, también es igual gratuita. Pero, por ejemplo, una universidad pública es más cara que una privada. Te da más beneficios la pública porque casi todo está ligado a servicios públicos, pero no me hace sentido. Por eso te preguntaba más que nada. Entonces, ahora que me dices, pues sí, es público, bueno, tiene sentido. Ah, Sí, bueno, pues básicamente me respondiste, o sea, es una muy buena idea, la verdad, tener algo así en México que no sea, vaya, que no sea enfocado, vaya, que no sea una escuela pública, sino que dé una calidad a un costo accesible. Eh, Probablemente ya existe algo así, pero no lo llaman de esa forma, lo llaman como una universidad o una escuela con un nombre, vaya, privado, aunque no lo sea. Probablemente lo has visto, ¿no? Se pueden llamar de muchas formas, pero lo podemos categorizar si lo comparamos con el currículum que tienen con las demás escuelas. claro, Y ya sería evaluando cuál es la calidad educativa con respecto a los demás. Pero vaya, no tenemos esos datos. Y tampoco me quiero como que mover mucho esa parte. Ah, para terminar, Rod, primero que nada, te agradezco mucho por haberme aclarado el tema sobre pues, la falta de educación en México, ¿no? Sobre la calidad educativa más que nada en México. Analfabetismo, este, estoy, estoy espasmado de cómo, vaya, el porcentaje que me diste es alarmante, en mi opinión. Ah, que no es analfabetismo lo que te proporcioné. ¿Qué? Cabe Discúlpame, recalcar. discúlpame. Discúlpame, ¿qué fue lo que me proporcionaste? ¿Calidad Este, educativa? ya ni recuerdo qué te proporcioné, pero no, estoy seguro de que no hablé de Pero analfabetismo. discúlpame, no, ya me acordé. Era comprensión, era Ah, sí, interpretación de los datos, era comprensión. interpretación, sí, comprensión de los datos, de Sí, la información, más bien. Eh, Hay una disculpa, güey. no hay No es problema. analfabetismo. Este, bueno, vi otra parte en la que mencionas, volviendo al tema de los fake news, hablando de la interpretación de los datos, donde dices, el problema inicial se convierte en un sistema de juego en el cual en el que en alguna forma suena lógica dependiendo de quién es el jugador. Y te estás refiriendo a un poco del coronavirus. Del, Te estás refiriendo más bien a las consecuencias del pánico que creó el coronavirus, el movimiento social, los raids, como le dicen los raids en Estados Unidos, a Walmart, H-E-B y los mercados de carnes. Cuéntame un poco eso, o sea, ¿a qué querías llegar con esa conclusión en ese post del blog? Sí, Tómate tu déjame, tiempo, no pasa nada. sí, déjame recordar un poquito. Sí, claro, a lo que me refería aquí es que la decisión de, de una persona puede sonar lógica, sea cual sea la decisión. Pues, por ejemplo, si yo digo, bueno, si yo pienso
que, bueno, pues sí, voy a dar un poco más de contexto antes de pasar a esto. Ujú. Lo que pasa es que aquí en la parte sur de Texas, en Rio Grande Valley, eh, hubo algunas semanas donde era difícil conseguir comida. Este, dado a que, el presidente eh, informó que estábamos en una situación de emergencia. Y a mi gusto lo informó, unos dicen que se tardó, otros, y yo opino que no se tardó, dado a que, bueno, porque sucedió esto. Al implantar tu miedo en la sociedad, no sabemos, algunos saben, otros no, etcétera. Yo al menos no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Claro. Yo creí que aquí la gente iba a decir, bueno, este, pues existe este problema, pero vamos a seguir con nuestras vidas, normal, sin algún cambio. Pues no, para mi sorpresa, la gente empezó a adoptar comportamientos inusuales donde iban al H-E-B, al Walmart y compraban agua a montones, comida, carne, etcétera. Todo Sí, lo que te puedas imaginar lo y- compraban a montones. aquí igual. Y me tocó ir a Walmart y a H-E-B y ver todo vacío. De hecho, escuché a una persona y lo mencionó en el blog, era un viejito que dijo, hija, no sé si la hagamos para dentro de 3 días, porque ya no tenía comida y no había comida en el Walmart o en el H-E-B. Y pues lo que yo menciono aquí son, en cuanto al juego, que se convierte en un juego, un sistema de juegos, es porque tú al ver a una persona que hace eso, tú, si acaso pensabas, bueno, no hay problema, seguimos con nuestra vida normal, y observas eso, ahora tú vas a decir, a la madre, déjame comprar un chingo también. Entonces, tu mentalidad cambia, compras de más, y la siguiente persona va a hacer lo mismo. Y entonces es donde se produce lo que ya mencionábamos anteriormente, una falla de mercado. Y algunas personas se quedarán sin comida y sin agua. Eh, durante como 2 semanas nosotros estábamos comiendo solamente cereal y pasta Maruchan. Así que es una realidad y es algo interesante, pues nosotros, bueno, mi esposa y yo tenemos 30 y 32 años, este, yo 32, y es interesante porque tenemos acceso a las aplicaciones, ¿verdad? Así es. Y supuestamente también no somos población de riesgo. Imagínate a las personas de tercera edad que muchos de ellos no tienen acceso a las aplicaciones de celular o de internet y además súmale que son población de riesgo. Entonces, ahora que existe eh, ahora que el mercado se ha estabilizado un poco ya por las restricciones que Walmart y H-E-B han implementado, este, pero siguen teniendo miedo estos viejitos por la noticia que es una emergencia. Claro. Yo me pregunto cómo le estarán haciendo. Habrá algunos que no saben quizás que los mercados implementaban algunas regulaciones y habrá otros que además de eso, pues no tienen acceso a las aplicaciones. Entonces, es probable que se las estén viendo negras. Si extrapolamos este problema a otros países con menos tecnología, como México, el problema se vuelve aún más grave. Exponencialmente. Así es. Wow. Y fíjate que, por ejemplo, acá en mi familia, vaya, uno apoya en lo que pueda apoyar, ¿no? Esa cuestión en la cuestión de apoyar en el lado tecnológico, ¿no? Tú y yo crecimos en las tres fases, ¿no? Del crecimiento sin tecnología, sin internet, con internet y ahora en un mundo totalmente digitalizado, ¿no? Vaya, no totalmente, pero fuimos como acreedores de esa tecnología y fuimos creciendo conforme fue evolucionando esa tecnología y nos da una facilidad de entendimiento
preexistente en alguna forma, y ahora las nuevas generaciones, generación Z, generación Y, ya es parte de su vida, ¿no? Creo que también eso puede inclusive perjudicar en dado caso de que eso también llegue a colapsar, porque todo está basado en Internet. El Internet es una red. Si eliminamos todas esas aplicaciones y todos los frameworks, eh, todos los sistemas que se conectan con los servicios básicos, llámese Uber, llámese Rappi, Uber Eats, lo que sea. Si eliminamos esas partes, y voy a sonar un poquito exagerado en esta parte, spoiler alert, eliminamos todas esas partes de las que nos provee el Internet, se podría convertir en una falla sistemática en la cuestión de que deberíamos de tener esa habilidad de conseguir esos recursos de forma tanto tradicional como la forma digital, ¿no? O sea, vaya, la forma en la que ahora muchas cosas se consiguen con más facilidad. Pero es eso, justamente, la facilidad de cómo conseguimos las cosas ahora y la percepción equívoca de la gente de la tercera edad en la que nosotros podemos resolverlo todo con tecnología. No es cierto, en mi opinión, no lo es. Ahora, en la cuestión de que en la que la gente de la tercera edad no entiende cómo usar esas facilidades, sí estaría bien regresar a una tecnología un poco, pues básicamente que no se ha terminado, el teléfono, una línea de ayuda para gente de la tercera edad con 3 dígitos como el 911. Marcas, oye, quiero comprar comida, ¿qué aplicación me recomiendas? Y dame instrucciones de cómo instalarlo. No necesitas tener una persona ahí. No estoy diciendo que a ver cómo se las arreglan los viejitos. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es, debe de haber una accesibilidad, una experiencia accesible para apoyar a las personas de la tercera edad a adentrarse al mundo digital por emergencia, aunque ellos lo nieguen, aunque ellos eh, sean, vamos a decir, tercos en que no quieren adoptar esas tecnologías porque probablemente algunos ni siquiera saben usar esto, entonces se entiende completamente. Y justamente eso es lo que hace la gente que se dedica al diseño de experiencias de usuario. Tratar de involucrar a toda la población o la población meta a la tecnología, sin necesidad de tener un instructivo. Y que la funcionalidad y la usabilidad sea completamente seamless, sin espacios, sin instructivos. Todo te lo tiene que decir la aplicación. Y para eso existen los iPhones. Estadísticamente hablando, un iPhone es mucho más accesible que cualquier otro teléfono. Y vaya, en casos de emergencia, regresar a la primera tecnología que se han usado desde, ¿qué quieres? ¿Más de 120 años? ¿El teléfono? ¿110 años? No lo sé. No sé cuánto tiempo lleva el teléfono. Yo tampoco. Y bueno, y llegar a una línea de ayuda en las que puedan darle instrucciones dependiendo del tipo de teléfono que tengan, ¿no? Suena un poco molesto y tedioso hasta después de cierto punto los seres humanos tenemos un tiempo de retención específicamente en tecnologías. Te lo digo porque lo veo en mis familiares. Se desesperan cuando no entienden o simplemente las cosas simplemente no funcionan. Tú y yo, primer episodio del podcast del fin del mundo. Tratando de cómo fregados grabe esto en buena calidad, que tú te escuches. No es fácil a veces al principio. Pero una vez que agarramos la tecnología, empezamos a comprender cómo funciona y por qué viene el audio y todo eso. Yo no soy productor de música. Yo no conozco nada de eso. Entonces, hasta ese punto yo los entiendo. Ellos crecieron, la gente, no de la tercera edad, sino ya nuestros padres, los que se encuentran, vamos a llamarlo segunda edad, no sé cómo se puede decir, Pues ya crecieron, son terceras, ¿no? ya son tercera, ok, bueno, sí, Bueno, ya son, los míos. sí, Los sí, míos. los míos también, ¿para qué te echo mentiras? Crecieron con tecnología en los noventas, a partir de los noventas, Ujú. pero no crecieron con el internet. Nosotros crecimos con el internet a una edad en la que el internet no se volvió necesidad. Ese es el punto. Entonces, yo no crecí siendo, yo no produzco música. Yo aprendí lo que estoy, vaya, cómo grabar. No es difícil, honestamente, nos vamos a pensar, no es difícil. Simplemente no estoy acostumbrado.
Y es esa falta de costumbre que te puede llegar a desesperar, aventar el mugroso celular, aventar el mugroso el micrófono a la fregada y aprender de los errores. Vaya, cuando eres más grande, pierdes esa paciencia. Y es esa paciencia lo peligroso. Empiezan otras emociones, ya estoy hablando del ámbito psicológico. Empiezan a subir varias emociones a la cabeza, desesperación, enojo, frustración, y tomas otras medidas, ¿no? Resuelves de otra forma. Pero el resolver esa otra forma hace que, en este ejemplo del COVID, salir de tu casa sin tapabocas, negar la situación. Y cuando pasan esas tres cosas, tenemos una consecuencia como la de Nueva York. No sé qué población de Nueva York sea parte de la tercera edad, pero te puedo asegurar que hay consecuencias a partir de querer concentrar esfuerzos de poder distribuir comida o adquirir servicios de distribución de comida usando aplicaciones digitales que no todo el porcentaje de la población tiene acceso a o tiene la facultad de comprender el uso de ellas. Entonces, por eso me sonó muy interesante esa conclusión, esa parte final de ese blog post, porque lleva toda una línea de consecuencias, toda una línea de acciones que no lo vemos. Y esa experiencia de usuario, es esa experiencia, de esa línea de acciones que tomamos como ciudadanos, como humanos, seres humanos, que regresamos al instinto de hambre, al instinto de querer hacer algo, que pues lamentablemente tomamos acciones que nos pueden perjudicar a nosotros como a los demás. Y que si no se toman medidas con tiempo, que es justamente la queja que tiene mucha gente, supongo que hay gente que se puede hacer la víctima, hay gente que no, hay gente que no admite sus errores, pero bueno, es eso que nos lleva a la desesperación, a tomar decisiones que nos pueden perjudicar a nosotros y a nuestros familiares. Es asintomático el COVID-19. Es invisible el enemigo. Entonces, si yo veo aquí un patrón similar con estos datos que me estás mostrando. Se convierte en un sistema de juegos. El sistema de juegos en esta forma, en forma de carroña. No carroña, ¿qué estoy diciendo? Rapiña. La rapiña, discúlpame. La rapiña se convierte en un caos. Es el volumen de insumos que puede consumir uno. Se convierte en un nerviosismo de el morirse de hambre. Cuando uno vive por su cuenta y por sus propios recursos, es completamente diferente que vivir en una casa con una familia de, vamos a llamarle 10 personas, en algunas partes del país, o en el caso de México, algunas personas que perdieron su trabajo y tienen que regresar a las comunidades rurales y viven del campo. En algunas ocasiones, ¿cuándo se da? Entonces, si la gente no está dispuesta a tomar medidas basadas basadas en rapiña, o más bien, no está tomando decisiones basadas en rapiña, significa que el sistema de control no está funcionando. Vaya, todos tenemos responsabilidad en nuestras vidas, vaya, pero es parte tanto de la educación como los sistemas de control, defendernos, cuidarnos para que no crezcan los problemas, para que no carezcamos de los servicios básicos y no caigamos en el caos, en los fake news, escucharlos, entenderlos, porque eso también es parte. Mucha gente de la tercera edad cree mucho de ese tipo de cosas porque hay demasiada información, demasiada desinformación también, y por hecho que hay demasiada desinformación se pierde el enfoque. Entonces creo que, ya para concluir el primer episodio, es importante que a los que me estén escuchando, acérquense con las personas de confianza, que comprendan cómo funcionan, o a lo mejor que les expliquen de una forma más rebajada, como le podríamos decir, que sea fácil de asimilar, los sistemas de distribución alimentaria, qué políticas y sistemas están implementando, cómo podemos ayudar nosotros como ciudadanía, aquí en Estados Unidos o en Canadá, no me importa, para evitar ese tipo de problemas y dejar de pensar de manera egoísta y no añadirle más problemas a la falta de los sistemas de control. Si ustedes ven a personas de la tercera edad que no, o bueno, conocen personas de la tercera edad o consideran que hay personas o un grupo de personas en su área, apartamentos, bueno, edificios de apartamentos, colonia, lo que sea, que necesiten esa ayuda,
álcenles la mano de forma responsable tampoco. Si tienen coronavirus, ni se salgan. Mándenles un WhatsApp o lo que sea, no, WhatsApp no, un telefonazo, porque no, supongo que no sea nuestro WhatsApp, un telefonazo, sea la manera la que sea, acérquense de alguna manera para ayudarlos. Eh, y no crean todo lo que ven en Twitter, todo lo que ven específicamente en Facebook. Facebook es para mí la cuna del fake news. O no sé, Russia Today, no sé, es un buen chiste interno que tenemos. Este, acérquense a las fuentes confiables, escuchen, vayan porque no sé si escuchan, no sé, alguna revista El Financiero, Milenio, vayan a las fuentes, indaguen un poco más, traten de eliminar esa desinformación. No estoy diciendo que se pasen 1 hora y media todo el día en Facebook respondiéndole a todo el mundo, eso es fake news, eso es fake news. No. Ustedes, personalmente, vayan y acérquense a las personas que tengan la información coherente, que ustedes vean y que se informen de manera coherente y que puedan platicar o tomar acciones de forma positiva, ¿no? De forma correcta, y no caer en caos. Pero bueno, ya me estoy repitiendo. Rod, necesitamos platicar más. Tienes Claro. mucha información en este blog. Yo también voy a tener que hacer mi investigación porque la verdad es que no me puedo yo quedar con la boca cerrada. Honestamente, yo no me puedo quedar callado. Yo necesito saber más de esto. Necesito tomar decisiones en base de datos, en base de proyecciones. Me interesa mucho escuchar porque veo que traes en tu blog post temas de proyecciones económicas en base al coronavirus. Y no nada más de coronavirus, traes otros temas, como por ejemplo garbage in, garbage out. Vaya, ni si quieres ahorita no me respondas. Vamos platicándolo más a fondo, eh, con más tranquilidad, ya preparados, Sí, ya yo con mi sistema de grabación ya listo. Eh, y pues te agradezco mucho por tomarte el tiempo de un domingo. Es domingo hoy, 19. Mañana cumplo años, por cierto. Este, felicidades. gracias, gracias. Un domingo que son ahorita las 11:40. Eh, y bueno, para concluir, a la gente que nos está escuchando, y creo que lo escucharon en el intro del canal de YouTube, yo no quiero que tomen este canal como se pudieron dar cuenta, este podcast como un podcast donde voy a compartir información sensacionalista, ni teorías conspiranoicas, a desastres naturales basados en predicciones del calendario maya o porque Chabelo sigue vivo, no, nada de eso, o sea, ni apocalipsis bíblico, no se va a platicar de nada de eso. Yo sé que a mucha gente le interesa esos temas, para eso hay demasiados canales de YouTube que lo hablan de forma un poquito más, ah, quisiera decir, con las fuentes confiables, pero bueno, eso ya es ya son otros temas, no se trata de esto en este canal. Eh, y bueno, pues eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Rodrigo, nos vemos en la Muchas gracias, próxima, Carlos. hay que seguir platicando, Claro que sí. ¿de acuerdo? Nos vemos, cuídense. Hasta luego.